Esta sesión estaba pensado para 4, creo, o sea que por ahí tenemos un tiempito, pero lo mismo vamos a tratar de ser rigurosos con los tiempos y después si quedan alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, la dejamos para el final, después en ese tiempo que, sobre todo para aquellos por ahí que quieran rotar de sesión, dado que es una sesión paralela. Ahora sigue Ana Romaniuk. Ana es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y trabaja en la Facultad de Artes y Diseño y Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo. El trabajo de Ana se titula Julio Domínguez, el Bardino, la música pampeana y la vida de la milonga valla. Todo tuyo, Ana. Gracias, Diego. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar compartiéndole un audio, como para ponerlos un poco en clima. Justo el audio maneja muestra unas imágenes del oeste de La Pampa que nos van a venir bien para la presentación. Y de paso me evito las cuestiones técnicas que pueden llegar a jugarme cualquier mala pasada. Me dirán ustedes enseguida si se escucha y se ve. En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada. Bueno, si después me queda un poquito de tiempo, les hago escuchar otra versión, si el moderador me lo permite. Y voy a empezar entonces ahora. Bueno, el objetivo de este trabajo es dar cuenta de la diversidad de sentidos por los que ha transitado la canción Milonga Valla, compuesta por Julio Domínguez, el Bardino, desde su creación en pleno proceso de la última dictadura cívico-militar, fue compuesta entre 1976 y 78, a la actualidad. Esta canción circuló de manera paramedial hasta que fue grabada por primera vez por el grupo Cantizal en 1985 y ha sido objeto de numerosas versiones e interpretaciones. Propongo aquí agrupar estas versiones considerando si se trata de interpretaciones de parte de músicos que adscriben y se identifican con la música pampeana, de músicos nacidos en La Pampa, que cultivan repertorios más amplios, pero que incluyen ciertas canciones emblemáticas como referencia a su pertenencia geográfica, de intérpretes vinculados a movimientos tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires y Patagonia, cultores de lo que se denomina frecuentemente como música surera, y finalmente de músicos de circulación nacional relativamente amplia, vinculados al folclore, que deciden incluirla en sus repertorios sin asociaciones geográficas ni adscripciones identitarias definidas. Siguiendo a Juan Pablo González, parto de pensar la canción como un proceso que se va conformando a partir de distintas prácticas sociales generadoras de textos que son producidos, usados y cargados de sentido por distintas personas en diferentes momentos de su puesta en marcha. Intentaré discernir también algunos sentidos históricos de la vida de la canción y ciertos procesos de historicidad a través de los cuales ha adquirido valores alternativos y se fue convirtiendo en emblemática, manteniendo la vigencia desde el momento de su creación y logrando establecer en el presente vínculos con el pasado.
El poeta y cantor Julio Domínguez nació en 1933 en un paraje cercano a Algarrobo del Águila, en el departamento de Chicago, ubicado al noreste de la provincia de La Pampa, cerca del límite con Mendoza. En 1945, su núcleo familiar se muda a Algarrobo y en 1948 a la capital provincial, la ciudad de Santa Rosa. Allí falleció en el año 2007. Su apodo, El Bardino, proviene del gentilicio con el que se denomina al habitante de las barbas. Las barbas son elevaciones en el terreno ubicadas hacia el oeste del territorio provincial. Forman parte de la meseta basáltica, que puede pensarse como la antesala de la precordillera. Alcanzan una altura entre 200 y 400 metros de altura y su visualización a la distancia se asemeja a escalones en el terreno. Recién en las imágenes del video que veíamos, algunos paisajes reproducían este paisaje de las bardas en el oeste de La Pampa. Muchos de los textos poéticos del Bardino se han convertido en canciones, principalmente en milongas, estilos, cuecas y zambas. Las poesías recrean temas relacionados con su temprana experiencia de vida rural transcurrida en el oeste, espacios geográficos donde los pampeanos construyen simbólicamente su identidad, el oeste del desierto, de las duras condiciones de vida, el oeste de los ríos robados. Algunas de sus composiciones han trascendido las fronteras provinciales, la milonga valla es uno de esos casos, y han colaborado en la circulación del repertorio pampeano en la anhelada proyección hacia la circulación nacional. Con músico folclore pampeano, me refiero a un repertorio vinculado con prácticas musicales que poseen una marcada asociación con el ámbito rural, pero que es compuesto y performado principalmente en la ciudad de Santa Rosa, y en menor medida en otros centros urbanos de la provincia. Entre los géneros que se reconocen como representativos de este repertorio se encuentran la milonga, las huellas, los estilos y las zambas. En la mayoría de los casos, sus cultores han nacido y residen en estos centros urbanos. Las composiciones del Bardino, su repertorio, le otorgan una carga extra de legitimidad a estas músicas, pues aparecen como un símbolo genuino de pampeanidad vinculada a esta construcción imaginaria del oeste de la provincia. La estructura musical de la milonga valla, y en general de las milongas, está organizada en relación a la estructura poética. Las numerosas versiones que la recrean proponen una combinación diversa entre secciones instrumentales, secciones cantadas y recitadas. La adscripción genérica, milonga, viene impuesta en el título. Utiliza una versificación particular que permite dos interpretaciones posibles. Estrofas organizadas en cuartetas dodecasílabas con hemistiquios asimétricos de 7 y 5 sílabas por verso, o estrofas de pie quebrado o seguidilla, estructura poética frecuentemente vinculada a la huella o al gato, con una versificación que alterna 7-5, 7-5 sílabas en cada estrofa. El manuscrito de esta milonga, que aparece en la portada de un ensayo publicado por Marcelo Cordero, denominado Génesis y Simbología de Milonga Valla del 2009, muestra que del puño de Domínguez salieron cuartetas. Interpretaciones literarias aparte, esta irregularidad en los hemistiquios de los versos implica en ocasiones variaciones en la duración de las frases y variaciones rítmicas en las distintas interpretaciones. En el mencionado ensayo, Marcelo Cordero realiza un análisis detallado del contexto de creación de la obra y de la poesía, y una interpretación del sentido del contenido del poema. El trabajo fue escrito, el de Marcelo Cordero, a pedido del mismo Domínguez, y surge como resultado de varios encuentros entre ambos. Cordero destaca en su escrito la interacción entre dos niveles de la lengua en el lenguaje poético del Bardino, uno propio de la llamada literatura culta y otro de corte rural. Aunque diferentes, ambos se complementan con tal naturalidad que los versos siempre suenan espontáneos, auténticos, menciona Cordero. Como ejemplo del primero, menciona la figura poética que evocan las cuerdas celestes de la guitarra. Y el segundo, un ejemplo puede ser el uso de la palabra vuelta, para expresar lo que sucedió en una ocasión, o tapando a gatas, para indicar que apenas puede taparse el rastro de los personajes rurales que son mencionados. Es frecuente que en la poesía del Bardino se mencionen personas que conoció a lo largo de su vida, en especial donde se alojan
los recuerdos de su infancia en Algarrobo del Águila. En esta obra menciona a santos montesinos, para quien en otra ocasión escribió una milonga, domador, santos montesinos, que por su extraordinaria habilidad para amansar caballos sin maltratarlo, se le atribuye haber realizado pactos con el diablo. También menciona a Juan Bautista Bairoleto, a quien no se sabe si conoció, bandido rural que vivió al margen de la ley, venerado por unos y denostado por otros, y que se ganó el apodo de Robin Hood de las Pampas por robar a los ricos y repartir su botín entre los pobres. El texto poético hace mención a dos milongas. Cordero ofrece la siguiente interpretación. Una es la milonga de lo decible, de lo que puede ser cantado y contado, y la otra, la milonga valla, es la que no se puede decir, que implica lo que no puede expresar con palabras por estar inmerso en plena dictadura militar. Cabe señalar aquí que Julio Domínguez fue dejado cesante en su trabajo como celador en una escuela de la provincia en esa época. Estas milongas nacen hermanas y maman de los pechos de la guitarra, invocando la imagen de la mujer a través de la forma femenina del instrumento. La guitarra mujer es la madre de la milonga. La poesía está escrita en primera persona, las cuerdas celestes de mi guitarra, y adquiere un tono testimonial en los versos. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga valla, abriendo el juego al colectivo de cantores que, como el autor, denuncian solapadamente la falta de libertad de expresión. En este trabajo reuní un corpus de 12 versiones de la canción, algunas provenientes de grabaciones discográficas y otras interpretaciones sueltas que suelen ser registros de presentaciones en vivo. Es frecuente que la milonga valla se incluya en el programa de los conciertos o recitales en vivo, aunque no pertenezca al repertorio habitual del músico que la interpreta, en los bises, a la hora de cantar una que sepamos todos. A continuación haré mención de algunas de ellas para señalar ciertas particularidades. En este sentido, pensar la canción y en sus versiones como proceso, nuevamente cito acá a Juan Pablo González, me permite reflexionar acerca de cómo se va conformando a partir de distintas prácticas sociales generadoras de textos que son producidos, cargados de sentidos por distintas personas en distintos momentos de su puesta en marcha. La primera versión comercial que se conoce de la canción llega de la mano de la agrupación Cantizal en su long play Todas las Voces en 1985. El disco está integrado por 14 obras, 5 de las cuales son composiciones vinculadas al repertorio pampeano. Entre ellas se cuentan la milonga valla y otra muy difundida dentro del repertorio pampeano, la huella de ida y vuelta. Las restantes composiciones integradas en el disco pertenecen al folclore de circulación nacional. Esta versión, la de la agrupación Cantizal, junto con, por ejemplo, la de Grupal Utopía, grabada en 2006, y la de Los Caldenes en 2008, pueden ser pensadas dentro del grupo de versiones realizadas por músicos pampeanos que cultivan un variado repertorio y que interpretan algunas composiciones que los posicionan como pampeanos. En algún momento, en la década del 80, en el contexto del retorno a la democracia, se generaron ciertas tensiones entre los músicos que abordaban repertorios amplios, pero que se definían como pampeanos, y entre quienes se dedicaban exclusivamente a interpretar repertorio considerado de la provincia. Respecto a esto, Oscar García, integrante del grupo Cantizal, me comentaba en una entrevista personal, cito, nosotros no hacíamos exclusivamente música pampeana, hacíamos algunas cosas, y otras cosas del repertorio latinoamericano, argentino. Eso no nos modificaba, ni íbamos a dejar de ser pampeanos por eso. Uno no se tiene que declarar pampeano. Me parece que eso se sale por las cosas. Por otro lado, el CD de Julio Domínguez, El que se crea cantor, fue editado en 1997. La grabación de la obra por parte del propio autor, que es la que escuchamos al inicio de la presentación, es bastante posterior a la fecha de composición, entre el 76 y el 78, y de la primera grabación comercial por el grupo Cantizal, de 1985. Las 12 obras que integran este disco son de autoría del Bardino y está acompañado por el guitarrista Paulino Ortellado.
La ejecución que propone Hortellado en la introducción de esta versión es estilada, es decir, que guarda semejanza con las introducciones de los estilos. Recurso compositivo e interpretativo bastante frecuente en las musicalizaciones como milonga de algunas poesías del mismo Bardino por parte de otro músico del paisano Santa Juliana. Esta sería, puede pensarse, como una versión doblemente pampeana, por milonga y por estilo. Esta versión, la de Leticia Pérez, por ejemplo, pueden ser incluidas dentro del grupo de músicos que militan, por llamarlo de alguna manera, quienes se sienten identificados y que interpretan principalmente repertorio de música pampeana. Otro grupo de versiones son las interpretadas por René García, el Gato Océs y Claudio Grelo, por ejemplo, entre otras, quienes integran la milonga valla al repertorio surero de milongas. Hay una anécdota muy simpática que creo que viene al caso de mencionar y que es relatada por Océs en su página web al mencionar su grabación de la milonga valla. Dice así, cito: en el año 2007 grabé milonga valla con arreglos de Ismael Chino Contreras. Le dimos ese aire cercano al estilo de Citarrosa porque, a nuestra manera, queríamos reconciliar a Julio Domínguez el Bardino con el cantor uruguayo. Conocíamos la anécdota, confirmada por muchos amigos, de la discusión que hubo entre ambos cuando Citarrosa visitó La Pampa. El Bardino lo autorizó a grabar milonga valla, muy elogiada por Alfredo. Pero, con el correr de las horas y vinos mediantes, tuvieron un entredicho fatal. Julio lo invitó a comer un piche asado, un peludo, que es un animal muy común en el monte pampeano. Citarrosa no solo se negó, sino que le reclamó su falta de compasión. A la milonga valla la vas a grabar si te cagás, le dijo el Bardino, y se cruzó de vereda, y nunca la grabó. El estilo de Citarrosa puede escucharse en la versión de Océs en la larga introducción e interludio ejecutada a un tempo un poco más ágil que otras versiones, y en los arpegios de la guitarra en un bordoneo muy marcado y una manera como picada de tocar el cantar. Otras versiones, como la de Argentino Luna y Edith Rossetti, integran esta composición al repertorio folclórico de circulación nacional sin adscripciones geográficas definidas. Por otro lado, la pandemia y el periodo de aislamiento social habilitaron a un nuevo formato de producción audiovisual, los videos multisituados. El 20 de junio del 2020, Gente del Medio Producciones estrena un video en YouTube de esta composición en la que participan alrededor de 30 músicos pampeanos. En sintonía con esto, en septiembre del mismo año, Ernesto de Viso y José Calvo también suben un video a las redes, grabado cada uno desde su casa, interpretando esta canción. Estas dos últimas versiones mencionadas muestran que en el periodo de aislamiento, en donde los músicos no han podido subirse al escenario y cuando las redes sociales explotaron con nuevos videos, nuevas formas de comunicar la música, transmisiones en vivo, streaming y otras modalidades de visibilización, la milonga valla, nuevamente, es reeditada y tomada como canción emblema del repertorio pampeano. Por último, voy a mencionar una composición de Nicolás Rainone sobre texto de Guillermo Herzl, inspirada en la composición y la figura de Julio Domínguez. Se trata de Algunas noches, canción a milonga valla. En una entrevista periodística, Nicolás Rainone refería: hace un tiempo, cito, hace un tiempo, Guillermo Herzl me envió este poema junto a otros para ver si me surgía ponerle música. Apenas lo leí, quedé embelesado. Es un poema que habla sobre la milonga valla del Bardino. Conecté con cada palabra, me trasladó a mi infancia, a mi adolescencia y me surgió una música. Esta producción metatextual y el testimonio de Rainone son otra muestra de la carga simbólica de la canción. La cantan los niños en las escuelas, la interpretan los músicos como bis en sus presentaciones en vivo, la incorporan dentro de su repertorio y es disparadora de otras y nuevas composiciones. Este recorrido por la larga vida de la milonga valla estuvo pensado en función de algunas versiones e interpretaciones de los diversos sentidos que se le asignan a la canción. Cuando la canta un conductor de músicas pampeanas,
cuando la canta un intérprete pampeano que quiere marcar su adscripción geográfica o cultural, cuando la canta un intérprete surero o un intérprete dedicado a la música folclórica de circulación nacional. A más de 40 años de su creación, sigue vigente y sigue siendo objeto de resignificaciones en diferentes contextos y circunstancias, actualizando sentidos y concretando el siempre vigente anhelo de la música y los músicos pampeanos de trascender más allá de los límites provinciales. Muchas gracias, Ana. Muy correcta con el tiempo. Zumbando estuvo el moderador. Muy lindo trabajo. El número de la cantidad de palabras. Está bien, está bien. Bueno, abrimos las preguntas para Ana. Si alguno quiere pensar algo. Adriana Cerletti, buen día. Buen día, muchas gracias, Ana, por la presentación, buenísima. Y yo iba a la cuestión de la seguidilla de la letra, que me parece que es muy rara, ¿no? Digamos, una rareza, una bella rareza, ¿no? Del 7+5 o 7+5+5, más propio del triunfo, quizás, o del gato, que de la milonga, ¿no? Que es más el octosílabo. Me preguntaba, ¿no? Que haya sido tan popular como lo fue. Estamos hablando de un recorte totalmente temporal diferente al mío, ¿no? Así que estoy en tierras extranjeras. Pero digo, ¿ha sido tan popular quizás por la belleza de la melodía o vos lo adjudicás a que esta cuestión, digamos, de esa continuidad, de esa seguidilla, también puede haber tenido una repercusión importante en el público, digo? Mirá, tiene que ver con con una suma de cuestiones, me parece. Quizás es bastante difícil determinar por qué algunas canciones terminan siendo exitosas en el sentido en el sentido limitado del éxito de esta canción. No es cierto que no es masiva ni mucho menos, sino que se ha mantenido vigente y es reeditada y resignificada a lo largo del tiempo. Por un lado, esta particularidad de la versificación genera, le da un color especial que no es una milonga cualquiera, digamos. Si bien suena a milonga, 7+5, incluso en las interpretaciones, cada uno hay variaciones rítmicas en la interpretación que tienen que ver con esta irregularidad, si se quiere pensar así, en los versos. Por otro lado, la figura del bardino es como emblemática dentro del contexto de los músicos pampeanos, porque el grupo de cultores, de compositores, de intérpretes de este repertorio pampeano son dos personajes básicamente urbanos, nacidos, formados en Santa Rosa, en otros pueblos, y la figura del bardino les da como el color, digamos, de lo legítimo, de lo auténtico, porque él nació en ese oeste al que los poetas y los músicos le cantan, y el bardino le escribe y le canta a ese oeste, y su figura misma, en el video que pasé al principio, hay varias fotos del bardino, por eso me pareció ilustrativo también mostrarlo así, porque él nunca dejó de ser un paisano del oeste, entonces en su figura también le otorga cierta cuestión especial, que le otorga otro plus a la composición. Y el texto, la letra, el contexto de producción de la letra, esto que, bueno, él lo deja cesante, entonces escribe esta milonga, le escribe, también tiene como una carga emotiva importante. Entonces, creo que es como una conjunción de cosas, que no sabría decir puntualmente cuál es la que ha hecho que a ver, hay que grabar un video porque estamos en pandemia y porque, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizarnos? ¿Cómo hacemos para hacerle
para recordarle a la gente que existimos, bueno, hagamos un video colectivo de la Milonga Valle. ¿Sí? Es como que es un pasaje obligado por parte de los músicos pampeanos. Muchísimas gracias, buenísima la explicación. Gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo te quería, como conozco un poco, bueno, tu trabajo, por ahí que explicaras brevemente que por ahí para la gente que está por fuera, esta división que haces entre los músicos que hacen exclusivamente música pampeana y los músicos que hacen otra y que genera cierta tensión. Es algo que en realidad sucede en algunas pocas provincias donde ha quedado como, creo que de La Pampa para el sur, además, también esta división en quienes hacen solamente la música local y los que estuviesen compartiendo un repertorio con músicas nacionales, expresando esa tensión. Escribilo un poquito esa tensión, ¿puede ser? Sí, bueno, resulta que la provincia de La Pampa es una provincia relativamente joven dentro de la configuración del territorio nacional, junto con el Chaco, por ejemplo, y bueno, Tierra del Fuego, que es todavía posterior, eran hasta 1951-52, eran territorio nacional. Porque desde la denominada campaña del desierto, fueron territorios incorporados al dominio de la nación de manera relativamente tardía. Entonces, desde que se inició el nuevo poblamiento a partir de 1880, con la denominada conquista del desierto, hasta 1950, fue territorio nacional, de administración nacional, bueno, con una serie de cuestiones políticas, intereses económicos ahí bastante tensos. Entonces, a partir de que arranca 1930 el movimiento como de provincialización, los intelectuales, músicos, escritores, maestros, empiezan como a construir una suerte de identidad cultural en donde la poesía y la música ocupan un lugar importante, que tiene que ver con cantarle a lo que la provincia de La Pampa, o ese territorio nacional, todavía no provincia, pero a partir de 1950 sí convertido en provincia, tiene de diferente con la llanura pampeano-bonaerense. Y esta diferencia, digamos, se encuentra en la región oeste del territorio, en donde hay desierto, en donde la falta de agua, conflictos interprovinciales en relación a Mendoza y el río Atuel. Hay toda una cuestión que los músicos pampeanos se apropian, ¿sí? Y toman como bandera, como estandartes. Los músicos pampeanos que se posicionan y como cultores de un repertorio provincial, que se oponen y tensionan con todas las otras músicas, ¿sí? Al interior de la provincia queda muy evidente, y hubo discusiones así en programas de televisión, discusiones en los suplementos culturales de los diarios, de tensión entre los fundamentalistas, los acusados de fundamentalistas que solo cultivaban repertorio pampeano, y los que transitaban por territorios más amplios. Y eso, como que esa tensión que se generó en la década del 80, sobre todo, con el retorno a la democracia, la libertad de expresión, es algo que se mantiene un poco suavizado, pero hasta hoy en día. Tiene que ver con eso, con la necesidad de construir una identidad musical y aferrarse a ella para marcar la diferencia. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, una última pregunta acá, Marino Carrillo, por el chat. Dice, gracias, Ana, por tu ponencia. Muy interesante. Quisiera preguntarte por lo que nombrás con respecto al alarde guitarrístico. ¿Esto alude a la ampliación de las introducciones instrumentales?
Sí, exactamente. Dependiendo de quién es el que interpreta o versiona, cuando el guitarrista quiere demostrar desplegar alguna de sus cualidades, toma las introducciones y los interludios para realizar este despliegue. Sí, es así. Gracias, Marina. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy buena la presentación. Seguimos con Tomás Mariani, el último ponente. Tomás es licenciado en Composición con medio electroacústico por la Universidad Nacional de Quilmes. Participa de un proyecto de investigación, Territorio de la Música Argentina Contemporánea, y es becario doctoral de CONICET. El trabajo de Tomás se titula Jacinto Piedra y el incendio del Poniente 1984. Adelante, Tomás. Bueno, buenas a todos y todas. Hago una presentación. ¿Se escucha bien? Sí, más o menos. Sí, hay algo de ruido, pero bueno, puede ser el micro. Sí, no tengo un muy buen micro. En este trabajo propongo un análisis del disco El incendio del Poniente de Jacinto Piedra en el marco de la primavera democrática argentina desde una perspectiva sociodiscursiva, retomando a Díaz. Partiendo de la visión de dos libros sobre la vida de Jacinto Piedra, que lo presentan como una figura clave del acercamiento de la juventud al folclore en los 80, nos preguntamos si este artista en su primer disco llega a articular un discurso que dé cuenta de eso, y en todo caso, hasta dónde el disco construye un enunciataria joven. Para eso consideramos que la juventud es una construcción social de una fase particular en el ciclo de vida que cambia de forma y de contenido a través del tiempo y del espacio, y que esa construcción es relacional. Destacamos 4 puntos claves de un modo breve para pensar la relación juventudes y folclore en el disco de Jacinto Piedra. Un primer punto, en las décadas del 60 y 70 hay un proceso de renovación cultural juvenilista, retomando a Valeria Manzano, asociado al rock y bueno, distintas variantes, Nueva Ola, Club del Clan, bueno, lo que conocemos. Y a su vez, también en esta misma etapa, cito de Manzano, el gusto de los jóvenes por la proyección folclórica puede explicar, al menos en parte, el auge que esta música disfrutó a comienzos de la década del 60. Fin de la cita. Es así que desde comienzos de los 60, la juvenilización de la cultura de masas tenía espacio tanto en el rock como en el folclore, con relaciones y fuertes tensiones. Un segundo punto, durante la dictadura iniciada en 1976, el campo del folclore vivió una crisis, se silenciaron sectores militantes, crecieron los sectores más tradicionalistas y hubo un decrecimiento de la popularidad del género. Hacia fines de los 70 y comienzos de los 80 había una percepción compartida, tanto en prensa especializada como en músicas, artistas del folclore, que básicamente es que la juventud, como afirmaba Manzano, había sido clave en el boom del folclore, estaba alejada del género y ese era un problema central para el folclore. Un tercer punto, en simultáneo, sectores periféricos del campo cultural porteño, del rock, la plástica, el teatro, la poesía, etcétera, trabajaban con estrategias micropolíticas para enfrentar el orden impuesto desde el gobierno militar. Cito esta idea de Lorena Bercero, que habla de ciertos modos de hacer en los que se destacan el trabajo colaborativo, la autogestión, la valoración del proceso por sobre el producto, una organización horizontal de trabajo colectivo y la centralidad del cuerpo, entre otras características. Un cuarto punto, más cerca temporalmente, entre la vuelta de Mercedes Sosa en febrero de 1982 y la asunción de Alfonsín en diciembre de 1983, con la guerra de Malvinas como desencadenante, la sociedad toda, y en particular el folclore, se reconfigura
En ese escenario emergen artistas con propuestas renovadoras para el género, y entre ellos ubicamos a Jacinto Piedra. Vamos ahora a algunos puntos de la trayectoria de Jacinto. Ricardo Gómez, luego conocido como Jacinto Piedra, nació en 1955 en Santiago del Estero, se crió y empezó a cantar ahí, pero siendo todavía niño se mudó con su familia a Morón, en el conurbano bonaerense. Se trata de un barrio con migrantes santiagueños y santiagueñas, entre quienes se destaca la familia Carabajal. En su adolescencia se acercó al rock y formó el grupo Obelisco, que se disolvió en 1975 cuando tuvo que cumplir el servicio militar obligatorio. Poco tiempo después hizo un viaje a Bolivia, entre el 75 y 76 aproximadamente, en el que se vinculó nuevamente con el folclore, con las músicas andinas, el latinoamericanismo. Ahí podemos vincular al menos 3 tipos de viajes importantes en la época con este de Jacinto. Por un lado, el de socialización política, que estudia Valeria Manzano, inspirado en el que hiciera el Che Guevara. Un segundo, el viaje místico de Atahualpa Yupanqui, que, como relata Claudio Díaz, se convirtió en un ritual de validación para artistas de folclore al acceder a la fuente pura y auténtica de la argentinidad. Y un tercer viaje es el viaje hippie, que, como relata Sergio Puyol, anuda elementos de las figuras hipster, generación beat, contracultura y también rock. Ya de regreso en Buenos Aires, se acercó en Jacinto, en particular a Cuti Carabajal, hermano menor de Agustín y Carlos, tío de Peteco, quien formaba parte de los manceros santiagueños, y lo invitó a compartir algunas presentaciones. Es especialmente importante su participación en 1983 en el Festival de la Chacarera de Santiago del Estero. A partir de aquel momento, se estableció como un artista emergente para el folclore santiagueño. Es también a través de Cuti que entra en relación con Horacio Guaraní, quien le pone su nombre artístico y les facilita el acceso a CBS para grabar su disco de 1984. También en esta etapa estrecha lazos con Peteco Carabajal, con quien, además de compartir músicas y peñas, recorren espacios nocturnos de la Buenos Aires de esos años. En esos recorridos, además de conocer a Irene Cantos, con quien al poco tiempo se casa, tocan con Horacio Fontova, con León Gieco, con Celeste Carballo, entre otros. Por lo cual, las relaciones personales y artísticas se ampliaron más allá del círculo santiagueño. Con Gieco, además, se relacionan durante su proyecto de Ushuaia La Quiaca, junto a Santa Olalla, y en la grabación del disco ¿Por qué, por quién?, de Sixto Palavecino, en donde Jacinto grabó la canción de su autoría, Te voy a contar un sueño. Una vez iniciado el gobierno de Alfonsín, se edita el primer disco solista de Jacinto, El diseño del poniente, que contiene 10 canciones, de las cuales 6 son composiciones propias y 4 de Peteco Carabajal. En el álbum se transitan diversidad de músicas regionales, con énfasis en lo andino y lo santiagueño, pero en la mayoría de los casos con formas poco regulares, cambios de ritmo, tempos fluctuantes, improvisaciones. Solo en 2 chacareras se respeta la forma tradicional de la danza. En los textos se habla del mundo andino y el santiagueño, se opone ciudad y naturaleza, campesinos e indígenas frente al hombre urbano. Jacinto graba voces y guitarras, Peteco charango, violín, quena y guitarras, Pan Benítez, compañero de su antiguo grupo Obelisco, guitarras eléctricas, Cali y Cuti Carabajal, guitarras rítmicas, Negro Félix, bongo, Carlos Toledo bandoneón, Quero Palacios toca el bombo y Carlos Marrodán aporta un arreglo de voces en la primera canción. Un abanico instrumental diverso que contaba con instrumentos tradicionales del folclore santiagueño, con más percusiones, agregando con la quena y el charango un color andino y con las guitarras acústica y eléctrica uno rockero.
Le da al disco cierta homogeneidad la voz de Jacinto, con su particular timbre y sonición potente, por momentos cerca del grito. La tapa del long play de vinilo está compuesta a partir de 2 fotos de Jacinto, una de su cara de perfil hacia el lado izquierdo de la composición, mostrando con nitidez sus rasgos en una expresión seria y con ojos bien abiertos. El corte de pelo, así como la barba y los bigotes desprolijos, lo diferencian de las fotos producidas para discos de la mayoría de los grupos o solistas, desde los Chalchareros hasta los Carabajal y desde Chupanqui a Argentino Luna. En las 2 fotos de Jacinto se puede ver claramente una camisa con corte y motivos típicos andinos, en lugar de las camisas lisas con pañuelos o ponchos. La segunda foto, hacia la derecha de la composición, ancla la propuesta en la tradición. Jacinto de pie apoyado sobre una tranquera. Completa la composición el nombre del artista y del disco arriba y un cielo al atardecer como fondo borroso. La contratapa, además de los nombres de las canciones y datos técnicos, tiene en el centro un dibujo de Irene Cantos, la esposa de Jacinto, que es artista plástica. Es un paisaje de montañas con casas de piedra y un grupo de personas en el centro, con rasgos angulosos, hechos con muchas líneas rectas y con expresiones de tristeza, miedo o preocupación. Solo una de las caras, que está atrás del grupo de personas, parece estar tranquila. A la derecha, más borrosa, una persona sola, sentada y agarrándose la cabeza. Abajo y adelante, unas cadenas rotas, y atrás, en el fondo, algo que se asemeja a una ola del mar rompiendo, que parece desubicada en ese paisaje. Se trata de una composición compleja, pero resaltamos el movimiento de la escena, el paisaje cercano a los espacios andinos, las cadenas rotas como símbolo de liberación y el temor frente a todo ese movimiento. Ahora voy a comentar solamente 2 o 3 canciones por una cuestión de tiempo, y voy a poner un primer audio. Me dice si no se escucha o se escucha más. Perdón, tengo acá para... Bueno, les pido disculpas, pero me estás poniendo un error que no me había mostrado antes. Sigo con la ponencia, y si puedo resolver después, lo escuchamos, sería lo ideal. Vuelvo a compartir el PowerPoint. Bien. Abre el álbum la canción El Colla, la Piedra y el Cielo, con letra y música de Jacinto. Comienza en fade-in de consola, con una melodía cíclica en ritmo de huayno, con 3 frases de 3 tiempos encadenadas, un recurso típico de músicas andinas. Primero solo voces masculinas graves, tarareando y bombo, luego se suma la voz de Jacinto, una octava más aguda, y una quena con mucho aire en un sonido cercano a un ciclo. Ese sonido andino, con un fade-out de consola, se funde en un trémolo de charango con la sola continuidad del bombo. Otra vez, haciendo uso del fade-out, el charango desaparece al promediar la segunda frase de la estrofa que canta Jacinto, para quedar solo acompañado por guitarra criolla, eléctrica y percusión. Toda la estrofa está construida en compás de 4 tiempos, por momentos con una acentuación cercana a la milonga y en tonalidad menor. La siguiente sección contrasta con una tonalidad mayor y un ritmo de samba. A eso se suma una voz impostada y muy expresiva, con mucho caudal, que, como en la mayoría de las canciones, por momentos está cerca del grito, y no menos relevante, con bastante reverberación. La canción termina con una sección instrumental en donde se superponen improvisaciones de guitarra y de voz tarareando, que cierra por descenso de volumen en un fade-out de consola. Musicalmente es un recorrido que no reconoce formas estándar, atraviesa sonidos regionales y otros asociados al rock. El texto, con algunas metáforas
un tanto crípticas, describe el hábitat del Colla como lugar de contemplación, confrontado con el hombre que no lo mira, y eso produce frío y anuncia tormenta. La cuarta canción es La Mama Naturaleza, de Jacinto, también, que comienza con 2 estrofas en tempo lento, fluctuante, con acordes en guitarra criolla que apoyan el canto, también muy expresivo y con mucho caudal de voz, y una guitarra acústica que juega con improvisaciones punteadas. El texto, expresado dramáticamente, opone imágenes de la naturaleza, árboles, estrellas, con otras de la ciudad, parquímetros. El protagonista no quiere secarse como otros hermanos suyos. Luego, tras un silencio, sigue el resto de la canción, construida sobre una armonía con progresiones típicas andinas y un ritmo cercano a una chacarera, pero conviviendo con acentuaciones de vidala. Se incorpora un charango y un bombo, intercalando secciones instrumentales entre estrofas y estribillos. El texto allí es un lamento que deposita sus esperanzas en la mama naturaleza. Comento una última canción, la quinta, que es el carnavalito Niños del Mundo, también composición de Jacinto. En oposición a los hombres, los niños quieren paz, libertad y escapar de las armas. Hay aquí una toma de distancia del mundo adulto enredado en la guerra y en la violencia armada, que en 1984 puede leerse como contraria a los militares, aunque no hay una referencia explícita. Podría pensarse también en contra de las organizaciones armadas de izquierda. Perdón, tomo un poco de agua. El disco, en tanto dispositivo de enunciación, articula aspectos tradicionales del folclore santiagueño y el andino con la vida urbana en Buenos Aires y la música en auge entre las juventudes, el rock. Propone un enunciador y un enunciatario, enunciataria, que se diferencian tanto de trabajos de grupos santiagueños, desde los hermanos Ábalos hasta los maceros santiagueños o los mismos Carabajal, u otros grupos tradicionalistas del norte, como de las vertientes militantes del folclore y las de la llamada proyección folclórica. La nostalgia por el pago no solo se vincula a la vida en ese lugar, sino a una valorización de la niñez idealizada en oposición a la adultez, al hombre. Ocupan un lugar central las referencias a la región andina, que excede los límites nacionales, y no solo a su provincia natal. La politización es central en el disco, pero atraviesa temas como la naturaleza en contraposición a los problemas de la vida urbana, o el rechazo a la guerra y las armas, y no ya un proyecto político concreto por el cual se milita. Las condiciones de producción y las opciones estratégicas que tomó Jacinto en este disco fueron distintas a las de la canción militante de los 60 y 70. Los niños del mundo quieren paz, libertad y escapar de las armas. Todas consignas asociadas al hipismo de los 60 y 70 y a algunas variantes del rock. Entre ellas puede ubicarse al gieco de Solo le pido a Dios. La oposición de la naturaleza frente a la vida urbana de la mama naturaleza o de Baguales del desengaño es presentada desde una mirada más cercana al no puedo vivir más en la ciudad de Manal o al éxodo de la ciudad de Pedro y Pablo, que al cuando tenga la tierra de cantar a Mercedes Sosa o el mire que lindo mi país paisano de Argentino Luna, aunque sí tiene puntos en común con el para el que mira sin ver la tierra es tierra nomás de Atahualpa Yupanqui, en El Colla, la piedra y el cielo, por ejemplo. De todos modos, a diferencia del ejemplo de Manal, Jacinto no se va de la ciudad a una casa con 10 pinos con sus amigos, sino que está en tránsito entre Bolivia, Santiago del Estero y Buenos Aires, buscando al hombre en los caminos, en los montes y en la ciudad. En este sentido, consideramos que las estrategias de Jacinto Piedra pueden pensarse en línea con lo descrito por Lorena Bercero respecto de los modos de hacer en el campo cultural porteño de esos años. Lo colaborativo, en especial con Peteco, la autogestión, ya que toda la producción es realizada con sus relaciones cercanas, mediando la discográfica en principio solo para la grabación y edición, la valoración del proceso por sobre el producto, siendo este su primer disco, entre otras personas cercanas ocupa mucho lugar, sobre todo Peteco Carabajal,
como instrumentista y compositor, casi la mitad del repertorio es de su composición, pudiendo usar estrategias comunes en el folclore como recurrir a repertorios ya reconocidos. La centralidad del cuerpo, si bien solo aparecen las fotos de tapa y ya allí pueden verse decisiones visuales contundentes, estas se complementan con sus presentaciones en vivo, tanto en el libro de Guerrero de Buey como el de B. Ponti, los dos libros que comenté al principio sobre su vida, se hace referencia en varias ocasiones a lo llamativo en el ámbito del folclore de sus zapatillas all-star, sus pantalones coloridos, sus pelos largos y desprolijos. Se trata de una serie de lecciones más o menos conscientes que dan cuenta de una toma de posición en el campo del folclore y en el campo más amplio de las músicas populares. Desde la tapa hasta la instrumentación, las improvisaciones, las referencias al mundo andino, a Santiago del Estero, a la naturaleza como salvación frente a los dramas de la ciudad y del hombre necesariamente adulto, articulan una narrativa en la que folclore y juventud pueden formar parte de una misma construcción identitaria. Pero no se trata de juventud en abstracto, sino de referencias directas y vínculos con culturas juveniles de esa etapa. Es posible leer este disco en estos términos al considerar las condiciones de producción, el universo santiagueño en el que se desarrolla, los viajes a Bolivia, el fin de la dictadura, el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, el vínculo con Gieco, la amistad con Peteco, entre otros puntos. Respondiendo a las dos preguntas iniciales, encontramos en este disco de Jacinto Piedra del año 84 una serie de elementos que dan cuenta de un acercamiento de folclore y culturas juveniles del momento, en particular del rock. A partir de ahí, el disco construye un enunciataria que en ese primer año de democracia puede ser joven, vincularse al folclore tanto como al rock, y desde allí valorar la niñez como etapa idealizada y especialmente diferenciarse del mundo adulto. Ahí, gracias, lamento que no pude compartir el audio. Muchas gracias, Tomás. Mira, desde la administración se van a poder compartir los audios. Ponemos ahora un fragmento de cada uno y de paso la gente va pensando las preguntas, el público. Los vamos a poder compartir, pero primero los tengo que descargar. Si quieren empezar con las preguntas y cuando los tengo listos les aviso, ¿sí? Mil disculpas. Dale. No, está bien. Entonces abrimos un momento de preguntas y para Tomás, muy lindo trabajo. Sí, bueno, a mí me resonó mucho porque, bueno, tuve una especial predilección por la forma de interpretar de Jacinto, así que me interesó tu trabajo. Bueno, además hemos compartido temas. Me parece muy interesante esa mirada, esa mezcla, digamos, de hippie y, digamos, más que de folclorista de protesta, digamos. Y mi idea, a ver si vos la compartís, es como que hay algo en Jacinto, primero que se adelanta al chango de los MPA, bueno, después forma parte. Hay algo como una escena renovadora que es diferente a la que se gestaba en Ciudad de Buenos Aires, que tiene como una mezcla de un interior conurbano, yo diría, porque tiene que ver con esos provincianos que se quedaron en el conurbano bonaerense, no en la capital, y asimilaron todo ese rock y ese hipismo del cambio de década, pero con esa nostalgia, una nostalgia renovada del interior, por así decir, ¿no? Ahí, que yo después lo vinculo con el rally, con Dúo Coplanacu en Córdoba. Me parece que hay una línea que es algo diferente a lo que pasa con Carnota o con otros grupos de una renovación más hecha desde la capital. Sí, comparto totalmente. Nada, en la reconstrucción un poco de cómo él arma sus redes de relaciones, es súper importante el haber estado en un barrio, esto en relación con sobre todo la familia Carabajal, digamos, pero
eso no sucede del mismo modo, digamos, en Capital. Y pienso un ejemplo que también en algún momento quiero meterme a estudiar es el de Marciali, que también vive en Morón, digo, que no es lo mismo de un lado que del otro lado de la frontera. Claro, sí. Es interesante ese matiz. Y es como en esa mezcla, más que por ahí en ciertas búsquedas musicales, en esa mezcla y en ese modo de cantar donde aparecen por ahí, bueno, sus renovaciones, digamos, ¿no? Sí. Marina, levantaste la mano. Sí. Hola, sí. Bueno, quería felicitar porque estuvieron todas las ponencias muy, muy interesantes. Y bueno, quería preguntarle a Tomás, estaba pensando en las menciones de Bruno Arias, bueno, la canción dedicada, ¿no? Y un poco en relación a lo que decía Diego, ¿vos cómo ves que la figura de Jacinto esté, digamos, impactando en los que están hoy, digamos, en este folclore, ¿no? Que tiene esa renovación, pero digamos, en algunos casos yo siento o veo que tienen que ver más con tomar sus formas musicales o sus estilos o su forma del decir, en otros casos su figura. Vos que tenés una visión más amplia y de panorama, ¿qué nos podés decir? Bueno, es complejo porque, bueno, también hay muchas apropiaciones, pero yo lo que en principio diría es, bueno, ahí comentaban en el chat, ¿quién comentó? Guillermo, que, bueno, con los Coplanacu, digamos, tienen una relación directa porque la esposa de Jacinto es hermana de uno de los integrantes del dúo Coplanacu. Y con Rally Barrio Nuevo, bueno, él retoma todo el tiempo la figura, pero además cuando en 2003, 2004, no recuerdo exactamente la fecha, hicieron como una reunión de MPA y Rally Barrio Nuevo ocupó el lugar de Jacinto Piedra. Como que hay una identificación con él. Y creo que además de eso, digo, hay varias, sobre todo de Santiago, digamos, pero que también, figuras que han migrado también, pienso en el Don de Garnica, digamos, todo el tiempo los nombres, como creo que hay se lo retoma todo el tiempo. Bueno, por ahí en cada caso habrá que ver, meterse más en profundidad en qué sentido tiene, digamos. Pues, tiene sentidos distintos, sin duda. Gracias. Sí, en todo lo que hizo Peteco, ¿no? Después. Sí. Sí, claro. Sí. Rally se empapó del estilo de Jacinto, se crió escuchándolo también. Sí, claro. Sí, sí. Bien, no sé si hay otra pregunta o si tenemos los audios descargados como para escuchar. Después, si quedó alguna pregunta pendiente de las otras ponencias, también abrimos un espacio para eso. Me dirán los Magali Vaca. Son los administradores. Ahora enseguida los va a intentar compartir Ariel. Buenísimo. Senderos que suben
dibujando formas, y en tus piedras grises guarda un collar sus mañanas, contemplando el cielo. Miro cómo pasa. No quiero ser un árbol y caminar, y caminar. ¿Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies? Y las estrellas son monedas de los parquímetros, y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol y caminar, y caminar. Hace tiempo que yo vivo esperando. Ay. Bueno, gracias Ariel. Pudimos escuchar algo. Ahí Leonardo Weisman hizo un comentario breve. Pensá la figura del fondo no como ola, sino como la llama del incendio. Creo que se refiere a la tapa del disco, ¿no? Interesante. Bien. Además, con esa puesta en color, que no es la del disco original, pero sí la de la reedición, da más llama. ¿Alguna pregunta, comentario? Abro para cualquiera de las ponencias. Si tienen algo. De mi parte, un gusto haber compartido esta mesa, 3 trabajos muy interesantes. Les agradezco, los felicito. Ah, Guillermo Alberto Re levantó la mano. Dale, Guillermo. Estás muteado, Guillermo. No, no estabas muteado. No sale tu audio y es verdad, no estabas muteado. Sí, qué sé yo. Guille, escribile en el chat, si no, le puedes escribir en el chat a la pregunta, Guille. Creo que ahí va a salir. Ahí está, ahí está. Sí, tenía mal configurado el micrófono. Bueno, buen día. Felicitaciones, Tomás. Ya comenté algo ahí, me encantó la ponencia. La agarré un poquito empezada, pero me gustó. Nada, me quería transmitirles la emoción de haber compartido un momento para mí, que soy un viejito. Fue un viaje tremendo. Y quería comentarles nomás que estuvimos muy cerca de tenerlo muy cerca a Jacinto, porque el mismo año que él muere, empezó el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Redondo, y él había prometido venir. Nosotros lo conocimos a él en Santiago en un encuentro que se hizo a mitad de año, y con el negrito Jorge Valdivia, que es con el que se empieza el encuentro de San Antonio, un poco el mentor de eso. Habíamos conversado sobre esa posibilidad y Jacinto prometió estar en el encuentro. Y lamentablemente fallece ese mismo año. Por eso, desde el primer año, el encuentro de San Antonio de Redondo, el escenario del encuentro se llamó Jacinto Piedra, en homenaje a él.
Así que, bueno, yo no lo conocía mucho a Jacinto, sino que había guitarreado un rato en en un camping, pero sí, coincido plenamente con la perspectiva de su perfil y de su búsqueda así tan ecléctica en relación a las distintas músicas del mundo y al paradigma de no alinearse con un folclore tradicional ni con el rock hippie de los 60, así que me pareció hermoso todo el trabajo. Gracias, nada más. Gracias, Guillermo. Bueno, si vamos terminando, les comento, el Congreso sigue a partir de las 14:30. Hay también dos mesas temáticas paralelas. Por un lado, una mesa temática que continúa un poco esta línea vinculada al folclore, por así decir, que es reflexiones en torno a los procesos creativos, estética e identidad en el repertorio de las bandas de Sicuri y de Tilcara. Pinta bien interesante porque tratan cuestiones de género vinculado a la sicuriada y demás. Y otra mesa temática, la 3, Rondando Córdoba, aproximación a la música contemporánea de la capital cordobesa del siglo XXI. Bien, una mesa localista, fuerte. No creo que pasen la Mona Jiménez ahí, pero van a escuchar buena música, seguro. Así que les agradezco la participación en esta mesa y nos seguimos viendo. ¿Está?